Podemos decir que la palabra desarrollo apareció en escena asociada a la palabra subdesarrollo. En 1942, después de que Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial, su presidente Truman dio un discurso donde planteó que los avances científicos y industriales y los avances en conocimiento logrados por Estados Unidos debían estar puestos al servicio de los países o las áreas subdesarrolladas. En ese momento, según algunos autores como Esteva, que es el que cito en la filmina, la mitad del mundo, o al menos la que se encuentra al sur de la línea de Ecuador, pasó a ser considerada subdesarrollada. Esto tiene una implicancia muy importante porque luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasa a tomar control del eje de dominación mundial y sus políticas y sus lineamientos van a influir muchísimo en las políticas y lineamientos de cada uno de los países de Latinoamérica y muchos otros países. Y también Estados Unidos va a tener mucha influencia en los organismos internacionales que luego van a ser los que operacionalizan las políticas de desarrollo. Por lo tanto, bajo ese esquema de pensamiento, lo que se planteaba es que las sociedades del sur, las sociedades pobres, ahora las sociedades subdesarrolladas, según inauguró Truman, debían su condición de pobreza o su condición de subdesarrollo a que sus matrices productivas eran tradicionales, eran atrasadas. Por lo tanto, la forma de salir de esa condición de pobreza era modernizarse, incorporar tecnología. Tecnología que en principio había desarrollado el norte poderoso o Estados Unidos en este caso. El campo tiene una mirada particular en esta época. Se entiende a las zonas rurales de manera dicotómica comparada con la ciudad. Se entiende al campo como lo atrasado y a la ciudad como lo moderno, al campo como lo tradicional y a la ciudad como lo científico, a los habitantes urbanos como dinámicos y dispuestos a adaptar tecnologías y nuevos conocimientos, y a los habitantes rurales tradicionales y conservadores en su pensamiento. Esto proviene de la sociología rural norteamericana y va a ser muy importante porque va a tener mucha influencia en los modelos de extensión que se iban a proponer desde este enfoque. Habiendo hecho esta pequeña introducción, ahora sí nos metemos a revisar los distintos modelos de desarrollo. Vamos a comenzar por los modelos de desarrollo hegemónicos, la propuesta de Estados Unidos y los organismos internacionales, y hacia el final de la clase vamos a ver algunas propuestas alternativas. A mediados de los 50, cuando nacen las primeras ideas de desarrollo, se tenía una concepción muy centrada en el desarrollo como crecimiento económico. Por lo tanto, se consideraba que el desarrollo era igual al progreso económico. En esta época, para medir el desarrollo se utilizaba el Producto Bruto Interno. Esto suponía que, en la medida de que los individuos o los países mejoraran su condición económica, inmediatamente iban a mejorar sus condiciones de vida. Paralelamente a las ideas de desarrollo como crecimiento económico que acabamos de ver,
en Latinoamérica también comienzan a desarrollarse otras ideas y otras explicaciones al subdesarrollo de nuestros países. ¿Sí? Así es que de la década del 40 a la década del 70 se desarrolla un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo o esta teoría entendía que la posibilidad de desarrollo de los países latinoamericanos dependía de su posibilidad de industrialización. O sea que los países podían desarrollarse en la medida que pudieran industrializarse. Este modelo tuvo éxito en 3 países latinoamericanos, en Argentina, en Brasil y en México. Esos son los ejemplos más importantes. Y de aquí también van a surgir otros grupos de intelectuales que no solamente van a plantear el modelo EASY, sino que también van a intentar explicar por qué es difícil para los países latinoamericanos industrializarse. ¿Sí? De aquí va a surgir lo que se denomina teoría de la dependencia, que vamos a retomar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué pasaba con las áreas rurales en este contexto? Recordemos, década del 50, un imaginario de desarrollo como crecimiento económico, donde lo que importaba era aumentar el PBI. Y por otro lado, una idea de la necesidad de industrializar los países para que estos alcanzaran sus metas de desarrollo. Recordemos que había una concepción del campo como tradicional, atrasado, conservador, y por lo tanto había una necesidad de llevar tecnología a esos sectores. La estrategia de desarrollo entonces era poner en marcha dispositivos que hicieran llegar la tecnología a las áreas rurales. Tecnología que básicamente era desarrollada en Estados Unidos. Es así que en esta época empiezan a aparecer instituciones como el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo o el INTA en Argentina. ¿Sí? A lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica y de Asia empiezan a aparecer este tipo de instituciones encargadas de llevar la tecnología desarrollada en Estados Unidos al campo. Este esquema de desarrollo era financiado por ejemplo, por la Fundación Rockefeller o la Fundación Ford, por ejemplo, que financiaron instituciones como el INTA. Por un lado, la incorporación de tecnología permitiría mejorar los rendimientos y con esto aumentar las exportaciones y aumentar el Producto Bruto Interno de los países. Y por otro, para quienes defendían el modelo de sustitución de importaciones, estas divisas que generaba el campo a partir de las exportaciones, sobre todo de granos, iban a permitir financiar el proceso de industrialización. Así llegamos a los años 70, que son los años donde aparece la Revolución Verde. Si bien veníamos diciendo que el componente tecnológico era muy importante en los años anteriores, ahora aparece por primera vez bajo la forma de un paquete tecnológico concreto y estándar. ¿Sí? Todos sabemos, basado en semillas, agroquímicos y maquinaria. De acá en más, lo central para el desarrollo rural va a ser el componente tecnológico. Y esto tiene implicancias muy fuertes sobre las visiones de la extensión, porque si lo principal o casi lo único que importa para el desarrollo rural es la incorporación de la tecnología, entonces se van a crear instituciones de extensión que tengan esa finalidad.